El FDC existe porque existen las personas que hacen cine y las que ven cine. El sector audiovisual se alimenta de sueños. Esos sueños son nuestros sueños. Esas ganas son nuestras ganas. Esa terquedad es nuestra terquedad. Porque cuando hablamos del FDC no hablamos únicamente de la convocatoria. Estamos hablando de un proceso que ha tomado años y se ha construido en conjunto desde los primeros respiros de la ley de cine. Estamos hablando de un esfuerzo colectivo, donde todos impulsamos y todos crecemos. Colombia crea cine. Cine crea Colombia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Natalia Gómez, coordinadora de formación en Proimágenes Colombia, y hoy en nombre del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía CENAC, quiero darles la bienvenida a esta penúltima conferencia del ciclo numeral Tengo una película del año 2021, que como todos los años hemos ido organizando conversatorios, conferencias en el marco de las semanas de premiaciones de la convocatoria del FDC, la semana de entrega de estímulos y de encuentro con los beneficiarios. ¿Qué sucedió el jueves pasado? Tuvimos la premiación y esta semana nos restan 2 conversatorios, el de hoy y mañana a las 4 de la tarde también estaremos aquí por este mismo canal. Bueno, pues el objetivo de estos conversatorios es compartir con ustedes las reflexiones y el conocimiento y las temáticas que nos pueden aportar algunos de los evaluadores, de quienes fueron parte de los comités evaluadores de la convocatoria, en torno a distintas temáticas relacionadas con el oficio, con los distintos campos de la creación audiovisual y cinematográfica. Y además de este espacio en vivo, pues queremos que estas conferencias nutran y enriquezcan la plataforma Caja de Herramientas para que se diversifique esa biblioteca especializada que organizamos para ustedes, para que la puedan consultar y usar en sus procesos de formación. Si no conocen la plataforma aún, los invito a visitarla en formación.proimagenescolombia.com. Y en esta ocasión, este conversatorio, esta conferencia, quisimos dedicársela a la escritura, considerando 2 momentos claves en el momento de la creación, que es el guión y el montaje. Y para ello invitamos a uno de los integrantes del comité evaluador de la modalidad de escritura de guión para largometraje, para que compartiera con nosotros su experiencia tanto como guionista y como montajista, dedicando este espacio a una exposición, a charlar con él y a que él nos brinde como su punto de vista y su análisis entre la relación de estos 2 pilares del proceso de creación. Desde España nos acompaña hoy Joan Marimón. Bienvenido, Joan. Muchas gracias, Natalia. Es todo un honor estar aquí. Muchas gracias por estar de nuevo por acá. Joan es el autor del libro El Diccionario del Guión Audiovisual, editado en el 2003, de El Montaje Cinematográfico del 2014 y de Muertes Creativas en el Cine del 2018. Es además el guionista de las series Pueblo Nuevo y Vende Pla, y en los largometrajes Peraustrina 2004 de 1990, Raymond Russell de 2017, Cal Blanca, Negro Carbón del 2018 y The Hanging of Stuart Cornfield del 2020-2021. Nos contaba ahorita que todavía sigue allí en proceso. Además, Joan es el director de los largometrajes Pactar con el Gato del 2007 y de este mismo año el largometraje El Caso de la Novia Dividida. Y del 2008, la película El Enigma de Giacomo. Joan además es profesor de guión, profesor de montaje en la SCAC en Barcelona y en el CCC de Ciudad de México. Es analista de guión, ha sido evaluador con el FDC y ha sido también asesor de escritura para algunos de los proyectos beneficiarios. Así que varias veces te hemos tenido visitando nuestra casa. Joan, muchísimas gracias una vez más por aceptar esta invitación. No, ya he dicho que era un honor, lo repito y espero que podamos aprender todos de esta charla. Seguro que sí, seguro que sí. Para contarles un poco antes de darle la palabra a Joan, como ustedes saben, tenemos un chat abierto para que ustedes nos dejen allí sus inquietudes, sus comentarios.
Y también quiero agradecer a las páginas que están haciendo la retransmisión de este conversatorio, de la DACNI en este caso, y los consejos departamentales de cine. También nos pueden dejar las preguntas y vamos a estar pendientes de las 3 páginas respondiendo sus inquietudes al final de la charla. Yo se las comentaré a Joan y estaremos al aire resolviendo lo que podamos charlar y alcancemos a resolver. Y nada, eso es todo por ahora. De nuevo, bienvenidos a todos y Joan, adelante. La palabra es tuya. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Empezamos con una aclaración, por si acaso, aunque seguro que todos los que me estáis escuchando conocéis. Simplemente es el criterio, qué criterio aplicamos a hablar de montaje. El criterio es pensar que el montaje empieza en el guión, continúa con la dirección y termina en la sala de montaje. Es decir, que el guionista, él o la guionista, empieza el proceso que termina en esa sala de montaje en el momento en que tiene la idea, ese momento mágico, esa explosión inicial que vale tanto. Si tuviéramos que puntuar el valor de la idea, realmente estaría muy, muy, muy arriba, ¿no? Cierto es que un guionista puede sobrevivir sin saber montaje y un montajista puede sobrevivir sin saber... ¿Un montajista puede sobrevivir sin saber guión? Yo creo que no. Desde luego es muy útil que unos y otros, unas y otras, aprendan los oficios de la otra parte, pero creo en general que tal vez la diferencia entre un extremo y otro, no tiene por qué ser así, pero muchas veces es así. Los y las guionistas, si se aplicaran una especie de retrato de cuál es en su propia condición el porcentaje literario y visual, es posible que los guionistas tuvieran un porcentaje literario mayor que el visual y al revés, que los montajistas tuvieran un porcentaje visual mayor que el literario. Yo mismo, cuando he hecho esta especie de autoanálisis, me atribuyo un 60% literario, 40% visual. Entiendo por literario la procedencia de la novela, de la literatura, del texto escrito, y entiendo por visual el origen o la procedencia de las bellas artes, de la pintura, de la música, de la fotografía. Hay un truco que no es que sea muy exacto, que es para los guionistas saber cómo se le ocurre a uno una idea, cuál es el chispazo inicial. ¿Es una trama o es una imagen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno puede, a lo largo del tiempo, ver qué es lo que predomina en él, si lo visual o literario. Obviamente que el ideal es el equilibrio, puesto que el guionista, cuando escribe el guión, está haciendo el montaje final, en cierto modo. Lo está escribiendo en su texto. Bien, simplemente es aclarar el criterio de montaje que, repito, empieza en el guión y va siguiendo hasta que llega al final a la sala de montaje. Pasamos a lo siguiente. Pasamos a hablar, que no se asuste nadie, del regalo que nos hicieron los neandertales, esos seres humanos de hace 40, 50.000 años. Lo que voy a decir es un poquito especulativo, pero tal vez nos sirva para introducir algunos de los temas que están en la base de lo que estamos hablando, como es la estructura clásica. A ver, repito, es especulativo, pero por lo que voy leyendo, todos los autores se están peleando un poco sobre quién hizo qué y cuándo. Por tanto, lo que digamos ahora tampoco tiene importancia si no es exacto. A ver, ¿qué regalo nos hicieron esos neandertales? Esa gente con un cerebro, digamos, inferior al del Homo sapiens,
Resulta que nos hicieron el mayor de los regalos posible, tan importante o más que la rueda, tan importante o más que la religión, que es la microestructura clásica. Es decir, el neandertal se miró a sí mismo, no se gustó, dijo, esto hay que activar a ese ser humano pasivo y vulnerable a la merced de cualquier amenaza, y descubrió qué es lo que le gusta, lo que le gustaba a ese individuo. Lo que le gustaba era fascinarse, extasiarse, y creó una estructura en la que el relato tiende hacia el clímax, tiende hacia el éxtasis, tiende hacia el pico climático, hacia el pico emotivo. Creó, en definitiva, la microestructura de planteamiento de desarrollo clímax y desenlace, o anticlímax. Es un arma, no es de destrucción masiva, sino de construcción masiva, pero que tiene una astucia, un truco incluido, que es el siguiente. En el momento del pico climático, en el momento de la gran emoción, estamos desarmados por la fascinación, por la belleza, por el espectáculo. Entonces ahí es como que pueden deslizarse mensajes, deslizarse mensajes que nos condicionen sobre lo que hay que hacer. En el fondo, la estructura clásica es una especie de truco para la supervivencia de la especie. Pensemos, si me permitís la comparación, espero no ofender a nadie, en cualquiera de los milagros que hacía Jesucristo, caminar sobre las aguas, multiplicar panes y peces, realmente cada uno de ellos tiene una progresión hacia el clímax, una fascinación en el momento culminante, y entonces ahí, cuando está el espectador desarmado por esa maravilla del pico climático, ¡paf!, se lanza el mensaje, que en el caso de Jesucristo es amarse los unos a los otros, un mundo más humano, etcétera, etcétera. Digamos que en general ese es el truco de cualquier spot publicitario. El ama de casa está desesperada, la mancha no sale, llega el genio maravilloso con el producto que lo va a salvar, gran espectáculo, y en ese momento, ¡paf!, lanzamos el mensaje: compre usted este producto que le cambiará el estado de ánimo y lo convertirá a usted en una persona feliz. Es una microestructura que funciona desde los neandertales hasta dentro de 50.000 años. Una maravilla, un regalo que debemos aceptar como algo que nos ha mejorado la vida. Es decir, repito, tan importante como cualquier otro, como el mayor de los descubrimientos que a cualquiera se le pueden ocurrir. Dicho esto, vamos a ver la aplicación de la microestructura en algunos ejemplos de algunas secuencias. A ver, no hace falta que hagamos la historia del montaje ni la historia del cine. Cierto que hubo, antes del descubrimiento técnico del cine, algunos espectáculos audiovisuales, las fantasmagorías a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que era auténtico cine de terror antes de que existiera el cine. Tenemos una larga trayectoria de inventos previos al cine, en donde tenemos un poco de todo. Tenemos danza, tenemos documental, tenemos a los Lumière, tenemos a Méliès ya en plena eclosión del invento. Pero digamos que hay una primera etapa de cine primitivo que hoy es visto como tal primitivo, y deberíamos verlo como lo que es, como una auténtica maravilla, como un cuento que nos invita a imaginar, que digamos que se va transformando en moderno a medida que pasa el tiempo. Hay un autor que se distingue por
haber sido el creador del montaje por corte, nada menos. Un grupo de cineastas del sur de Inglaterra, uno de ellos se llamó George Albert Smith y hizo una serie de cortometrajes en los que cortó, es decir, se aproximó sobre el plano general anterior. Ya sabéis que Georges Méliès, una maravilla, un mago, un ilusionista, toda esta gente eran magos, ilusionistas, gente del espectáculo. Méliès hizo un montón de películas, casi del orden de 4 centenares o más, pero nunca perdió de vista el plano general. Claro que cortó, pero cortó de plano general a plano general. Nunca se aproximó a un plano medio o a un primer plano. Esto es lo que sí hizo este caballero repito, del sur de Inglaterra, este mago ilusionista que además fue el creador del primer sistema en color. Por si a alguien le interesa, puede entrar en la red y clicar George Albert Smith, sistema en color, y verá unas imágenes preciosas de donde vivía, del sur de Inglaterra, de Brighton. Entonces, estaría bien que viéramos una pieza del año 1900 que tiene una particularidad doble. Primero, que tenemos montaje por corte, cosa que en 1900 era muy novedoso. No es la primera pieza de montaje por corte dentro de un mismo escenario, pero sí que es de las primeras, y las primeras vuelven a ser suyas, de 1899. Y además tiene la peculiaridad añadida, repito, que es la primera vez que tenemos plano subjetivo. El plano subjetivo es uno de los grandes trucos de la técnica audiovisual para incorporar al espectador a la narración. De hecho, todo el lenguaje audiovisual se podría resumir en un motivo. Cree usted, sea usted capaz de crear un recurso que introduzca un poquito más al espectador dentro de la historia. Si usted es capaz de hacer eso, es posible que el mundo lo acepte y el recurso que usted ha inventado pase a formar parte del arsenal regular, convencional de recursos de lenguaje. En este caso, el recurso que propone George Albert Smith en la pieza que vamos a ver, que se llama La lupa de la abuela, Grandma's Reading Glass, consigue algo tan simple como que veamos a través de la mirada de un niño que mira a través de una lupa que engrandece los objetos que ve. Es una pieza muy breve, de 1 minuto, que podríamos ver acto seguido y analizar, porque hay un detalle al final que me parece muy interesante, pero lo dejo para después del visionado. ¿Podríamos echar un vistazo a esa pieza de 1900?
Muy bien, muchas gracias. Realmente es una pieza muy simple, si queréis, pero tiene todo lo que tiene que tener. Es decir, tiene un planteamiento, el niño y la lupa y la abuela, un desarrollo, vamos viendo lo que ve, el reloj, el canario, el mismo ojo de la abuela, y después, qué descubrimiento, vemos un gatito. ¡Qué maravilla! Yo creo que George Albert Smith tenía una gran intuición y supo ver lo que hoy podríamos dar a entender como, ¿quiere usted gustar? Sí, pues ponga una mascota. ¿Quiere usted gustar en concreto sobre una mascota? Ponga un gato. No, ponga un perro. No, mejor, ponga un cachorro de perro. No, mejor todavía, ponga un gato. No, no, no. Lo mejor, ponga un cachorro de gato. Ya no se puede subir más arriba. Eso, George Albert Smith lo entendió a la primera y en el momento climático pone un cachorro de gato, que es lo que más gusta. Este caballero, George Albert Smith, también hizo una película que se llama Beso en el túnel, que es otro motivo que tuvo muchísimo éxito. Incluso hicieron postales, que es tan sencillo como dos personas van en tren, hombre y mujer, el tren entra en el túnel y ahí está el beso. O sea, otra progresión al clímax que fue un exitazo en su día. Solo como anécdota, debo decir que este hombre estuvo solo 10 años en el audiovisual, después se retiró, se fue a hacer sus magias y sus trucos, y en la Academia Británica, como 30 o 40 años más tarde, se dieron cuenta que este hombre había inventado el montaje por corte, de planos generales a planos medios y a primeros planos y el plano subjetivo. Y lo del gatito no sé si lo tuvieron en cuenta, pero el caso es que le fueron a dar unas insignias, unos premios, unos galardones y tal, y él no entendía muy bien a qué se refería. No, usted fue la primera persona que montó por corte, usted es muy importante, usted se lo merece todo y todo. Y no entendía exactamente lo que le contaban, y hasta que dijo, vale, de acuerdo, sí, pero bueno, eso eran trucos, y tenía razón, eran trucos. Es decir, él todo lo que hizo eran trucos para impresionar. Es más, según se cuenta en una de sus películas, Las desventuras de Jane, en donde corta muy claramente de plano general a plano medio a Jane, que es, por cierto, su esposa, que vive una serie de desventuras, ese corte de plano general a plano medio era un truco que maravillaba a la gente. La gente se quedaba fascinada por ese corte a plano medio, no primer plano, plano medio. En fin, pero todo esto, no nos marchemos de donde estamos, todo eso es para valorar la introducción de una microestructura en una película ya con cortes. Con cortes. Debo decir que normalmente se considera que el paso del cine primitivo al cine moderno, que se da hacia 1912, 13, 14, 15, con gente como Griffith, se considera un avance, y desde luego lo es, pero el cine primitivo tenía mucho encanto, tal como era. O sea, el cine de Méliès sin cortes a primeros planos y a planos medios, tal como está, tenía un encanto que era como el del cuento infantil, como cuando te cuentan un cuento y tú estás obligado a imaginar lo que no ves exactamente. Tú añades de tu parte. El montaje clásico, permitidme que vaya momentáneamente en contra de ello, después ya lo ensalzaremos. El montaje clásico tiene algo de servil. Es como decir al espectador, no sé, usted no se preocupe, yo le voy a dar el mejor punto de vista, la mejor angulación, el tiempo adecuado, para que usted no se preocupe y usted no tenga que imaginar nada. Usted solo tiene que ver. Usted entre en la hipnosis. Que su mente no trabaje. No se preocupe. Yo le doy lo mejor para que usted no se canse. Bienvenido sea el montaje moderno, porque ahora vemos películas de Griffith como si fueran hechas hace 4 días. Pero veamos también el encanto que tenía el cine primitivo. Veamos también lo que pasaba antes del montaje por corte, ¿no? Bien,
Si os parece bien, podemos ver un par más de secuencias para valorar la estructura. Tenemos preparada la entrada en una película clásica, El tercer hombre. El tercer hombre es una película de Carol Reed con guión de Graham Greene, montaje de Oswald Hafenrichter. Me he aprendido su nombre. Es una película en la que hay un giro argumental de esos de 180 grados. El protagonista, que es Joseph Cotten, el personaje se llama Holly Martins, está enamorado de una chica que sigue queriendo a un muerto, al malvado Harry Lime. Sabemos que es malvado por lo que ha ido descubriendo el protagonista, porque no sabíamos que era malvado. Este hombre ha muerto desde el principio, está muerto porque el protagonista ha ido al entierro. El protagonista es americano y ha ido a la Viena de posguerra para acudir al entierro. Se ha enamorado de la novia de su amigo y patapam, en la mitad geométrica de la historia aparece el muerto vivo. El muerto está vivo. Es uno de los trucos que no fallan en el thriller y en tantos, incluso en el melodrama, incluso en el documental. No sé si habéis visto Searching for Sugar Man. Rodríguez está vivo, el cantante. Bueno, da igual. Vamos a ver si os parece este fragmento de la aparición de Harry Lime en El tercer hombre. Atención a la musiquita de Anton Karas. Lo de las músicas hay que tenerlo muy en cuenta. La música no es que sea muy importante, es demasiado importante. Por eso algunos cineastas se protegen no poniéndola. Aquí fue muy importante. La música se hizo más famosa que la misma película. Vamos a echar un vistazo, si os parece, a esta secuencia para estudiar su estructura. Después comentaremos algunos detalles. No os preguntaré, pero imaginaos que os pregunto. Imaginaos que os hago un examen a partir de este visionado. Por tanto, adelante cuando queráis. What kind of a spy do you think you are, Satchelfoot? What are you tailing me for? Cat got your tongue? Come on out. Come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at you. Who's your boss? Ja, zum Teufel nochmal, was ist denn da los? Sagen Sie, was fällt denn Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich, schauen Sie nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen. Harry. Eine Frechheit ist das, so einen Krawall zu machen. Followed his shadow until suddenly, well... ¿Cómo puede ser? He visto esta secuencia 1000 veces y me sigue gustando. A ver, la secuencia tiene una estructura casi como si fuera un cortometraje. Se puede ver como un corto, está en la mitad de la película. El tipo acaba de ser rechazado por la novia de su amigo,
ha bebido, va andando por una calle de Viena, una Viena de posguerra repleta de espías y de gente de todas partes, una ciudad medio destruida. Está el gatito, claro, lo de siempre, el gatito. Le pregunta, ¿es usted un espía? ¿Me está espiando? ¿Se le ha comido la lengua al gato? Una frase ocurrente. Estamos ya en el desarrollo. A partir del momento del gato estamos en el desarrollo. Y patapum, el clímax. Aparece Harry Lime. A ver, os pregunto, ¿en cuántos planos de montaje aparece Harry Lime? Este es el examen. ¿En cuántos planos de montaje? No de rodaje, de montaje. ¿Y qué más pasa después? ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con la luz? Vamos a hacer una cosa. Veámoslo por segunda vez. Y yo os digo que hay bastantes truquitos de montaje. Lo que importa, obviamente, es la estructura general. Un tipo está hecho polvo, va andando por la calle, aparece su en ese momento su máximo antagonista, el que tenía que estar muerto y resulta que está vivo. Y la mujer que ama está enamorado de este individuo que estaba muerto y está vivo. Veámoslo por segunda vez, si os parece, y después os daré la respuesta a todo lo que os he preguntado, pero respondeos a lo que he preguntado. ¿Qué pasa con la luz que se enciende? ¿Cuántas veces vemos a Harry Lime? ¿La vemos una vez, dos veces, tal vez tres? ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con los pasos? ¿Podemos verlo otra vez? Sí, por favor. What kind of a spy do you think you are, Satchelfoot? What are you tailing me for? Cat got your tongue? Come on out. Come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at you. Who's your boss? Ja, zum Teufel nochmal, was ist denn da los? Sagen Sie, was fällt denn Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich, schauen Sie nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen. Harry. Eine Frechheit ist das, so einen Krawall zu machen. Followed his shadow until suddenly, well. Bien, vamos a las respuestas del examen. De entrada, los planos de montaje, los que se ve al malvado Harry Lime, son 5. Lo digo porque si alguien creía haber visto menos, es que se ha dejado llevar por la invisibilidad del montaje clásico. El montaje clásico está pensado para la invisibilidad, es decir, para que uno perciba el discurso fílmico como si fuera en plano secuencia. El trabajo que hacen los montajistas durante toda su vida a veces es cómo conseguir hacer invisibles los cortes. Normalmente hay 3 trucos que los montajistas conocen muy bien y saben aplicar muy bien. Por un lado,
seguir la estructura, es decir, la estructura que suele empezar por planos generales, planos medios y planos y fragmentación muy rápida en el momento climático. Esto ya empieza a ser así con Joshua Albert Smith y alcanza su plenitud ya en la segunda década del siglo XX. 5 planos en el pico climático. Si alguien, repito, había visto menos, es que se ha dejado llevar por la invisibilidad del montaje clásico. Hay más trucos, como que cuando ya lo podéis ver, más adelante no lo volveremos a ver, está en la red, está en YouTube, esta secuencia es conocidísima. Cuando se enciende la luz viaja muy rápido, la mujer enciende la luz y pasamos al plano del portal en donde está Harry Lime, que está oscuro y se vuelve a encender la luz. Es muy teatral. Si siguiéramos la naturaleza de la velocidad de la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo, cuando hubiéramos cortado al portal oscuro ya estaría iluminado, porque la luz ya habría llegado. Pero es más bonito, es más teatral, es mejor que se encienda desde la oscuridad. Luego tenemos a Holly Martins corriendo hacia el portal y pasa un coche y vuelve a pasar en el plano siguiente. El coche pasa 2 veces. Hay una repetición, una doble acción disimulada, pero de un segundo. Es muy exagerada, muy en el límite. Y no obstante, aunque el coche está en medio de la imagen, nuestra vista está en los lados. Por tanto, es muy posible que no lo hayáis visto a la primera, incluso a la segunda, o tal vez sí. Después hay otro truquito, otro sucio truco, que es el siguiente. Justo cuando llega Holly Martins al portal en el que estaba Harry Lime, a partir de ese momento se oyen unos pasos huyendo. Pero esos pasos huyendo se deberían haber oído antes, se deberían haber oído desde el momento en que Harry Lime empieza a huir. Es decir, se tendrían que haber oído desde el momento que está pasando el coche. Pero si se hubieran oído antes, Holly Martins no hubiera ido hasta el portal, sino que hubiera ido hasta los pasos que huyen. Por tanto, bien está engañar de nuevo al espectador y poner el audio más tarde de lo que sería si la película estuviera marcada por un realismo mayor. Pero bueno, todo el cine es un gran truco, entonces que no pasa nada. Finalmente el tipo da la vuelta a ese cucurucho en la plaza y se acaba echando agua a la cara y echando agua al angelito de la fuente. Se cree que puede haber sido una alucinación. No lo ha sido, tal como se descubrirá un poco más tarde. Muy bien, veamos otra secuencia también para valorar la estructura, un clásico de la antología del audiovisual, la secuencia de la aparición del alien en Alien. Es otro ejemplo de punto medio. Alien es una película muy, muy lenta y cambia totalmente a partir de la aparición del alien en el cuerpo surgiendo el cuerpo de Kane, el personaje que interpreta John Hurt. Es una secuencia que empieza como muy suave, los personajes hablando en planos generales, casi como si fuera reportaje, y pega un subidón increíble con planos que en el pico climático tienen menos de un segundo. Vamos a ver esta secuencia de antología del cine gótico de terror con ciencia ficción. Adelanto con ella, la veremos solo una vez. What happened to this guy when he back maybe rubbing coconuts and pineapples. The first thing that I'm going to do when I get back is to get some decent food. I can dig it, man. I'll tell you, I've eaten worse food than this, but then I'll taste better. You know what I'm saying? The other one over there. You pound down the stuff like this. Listen, I'd rather be eating something else, but right now I'm sticking to food. You just know what it's made of. No, man. I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Eat your Patron. What's wrong? What? Hey, what's
Oh, God! No, no, no! Don't touch it! Don't touch it! Bueno, es la belleza del mal, la belleza del terror. Pero bueno, estamos valorando la estructura. Aquí el planteamiento estamos muy abajo. Si tuviéramos que valorar la emoción en el planteamiento, estamos como muy abajo. Es una secuencia muy normal, están hablando, no pasa nada. Y de golpe, desarrollo, empieza a encontrarse mal, pero todo va ya muy rápido y tenemos este pico climático altísimo. Estamos, repito, en la mitad de la película cambia totalmente, se convierte en película de terror a partir de aquí, con periódicos asesinatos de los miembros de la misión, hasta que Ripley, esta amazona guerrera, que interpreta a Sigourney Weaver, consigue matar al monstruo después de hacer estallar la nave y marcharse en una cápsula. En fin, tampoco quiero hacer spoiler, aunque es una película del año 79 u 80. Muy bien. Cerramos momentáneamente el tema de la estructura y vamos a una cuestión que creo también relevante, como es el contrapunto. El contrapunto, importantísimo para guionistas, realizadores, montajistas. A ver, el contrapunto. Resulta que la cuestión de fondo es que cualquier persona que escoge el audiovisual como estudio o profesión, o las dos cosas, es plausible pensar que se siente atraído por lo específico del cine, es decir, por el montaje y en concreto por el contrapunto. A ver, ¿cuál es la definición de montaje? Tal vez deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Es la ordenación, la definición se parece mucho a la definición de cine, o sea, es la ordenación de imágenes y sonidos en el tiempo para provocar emociones. Es una manera simple de definirlo. Hay maneras más bonitas, ¿eh? El Robert Bresson, en su libro de aforismos, dice: montaje. Imágenes muertas se transforman en imágenes vivas. Todo vuelve a florecer. Mucho mejor Bresson. Pero bueno, quedémonos con lo de antes. Ordenación de imágenes y sonidos en el tiempo para provocar emociones en el espectador. Eisenstein llega más lejos, dice, él y los soviéticos, que son auténticos apasionados del montaje, dice: con el montaje culminamos una larguísima trayectoria que viene desde la pintura rupestre para captar la mirada del espectador. Él en uno de sus textos hace un repaso de toda la historia del arte y dice que con el cine, en concreto con el montaje, se llega al final de la larga trayectoria de querer dominar la mirada del espectador en el tiempo. Por tanto, el cine es el lenguaje que completa una larguísima ambición del artista a lo largo de los últimos 6.000 años, 60.000 años, en fin. Y redacta con sus amigos Pudovkin y Alexandrov lo que se llama el Manifiesto del Contrapunto Sonoro en 1928, que es justo cuando aparece el sonido. El sonido aparece en el momento, no diré más inoportuno, pero el cine de los años 20 tenía un nivel visual altísimo y en esas llegó el sonido. Muy bien, bienvenido sea. Bienvenido sea, es lo que dicen ellos. Ahora, llega el sonido, lo estábamos esperando. Y en el punto cuarto inciden en la cuestión que estamos tratando ahora. Dice, ahora que llega el sonido, utilicémoslo de forma contrapuntística, que es una valoración musicalizante del asunto.
ahora que llega el sonido, dice, intentemos que el sonido no repita la imagen y que la imagen no repita el sonido, sino que se complementen, que se contrapunteen, de manera que si fuera una fórmula, A, imagen, más B, sonido, igual a C, que es la suma de A más B. Ni siquiera es A, ni siquiera es B, es la suma de A más B. Entonces, la cuestión de fondo es que lo que nos ha atraído a todos hacia el audiovisual es el montaje, que es esta ordenación de imágenes, sonidos en el tiempo, bla, 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 que es lo que convierte al lenguaje audiovisual en el más poderoso de todos los tiempos, pero en el montaje en contrapunto, que es la máxima ambición posible del montaje y que es algo que un guionista debe conocer, porque eso que es el montaje ya tiene que estar sugerido en el guión, porque no puede ser de otro modo. Vamos a poner un par de ejemplos para valorar exactamente esto. Uno de ellos es un clásico de una película que no sé hasta qué punto es recomendable. Es una película que complejísima, La naranja mecánica. Claro que la puedo recomendar, desde luego que sí, sin duda, es una muy bella película. Stanley Kubrick trata el problema de la violencia en el ser humano, en la violencia de un asesino, Alex Delarge, un joven extremadamente violento que se pasa una primera parte de la película causando el mal hasta que mata a una mujer, la mujer de los gatos, por cierto. Entra en prisión y allí se autopropone como conejillo de indias para que le apliquen para una rebaja de pena, un experimento de extirpación de la violencia o de sumisión. El punto de vista de Kubrick es muy claro. Incluso a un asesino debe respetársele su condición. No debemos, dice, parece que este sea el mensaje, no debemos sino respetar la libertad, aún en el peor de los casos, que es el de un asesino. Incluso un asesino sexual, que sería el grado más bajo de violencia o el grado más alto. Vamos a ver esa esa secuencia de antología del audiovisual en el que Alex es sometido a un visionado de imágenes violentas, pero con una música que va en sentido contrario. La música es la de la novena de Beethoven, el himno a la alegría y a la fraternidad, teniendo en cuenta que Alex es un apasionado de Beethoven. Vamos a ver esta secuencia, no sé si terrible, muy bella, dura, que nos invita a la reflexión. Cuando quieras, adelante, compañero. You have to be cured. It was horrible. Of course it was horrible. Violence is a very horrible thing. That's what you're learning now. Your body's learning it. I just don't understand about feeling sick the way I did. I never used to feel sick before. I used to feel like the very opposite. I mean, doing it or watching it, I used to feel real horror show. You felt ill this afternoon because you're getting better. You see, when we're healthy, we respond to the presence of the hateful with fear and nausea. You're becoming healthy, that's all. By this time tomorrow, you'll be healthier still. Brothers, and I had truly done my best morning and afternoon to play it their way and sit like a horror show cooperative Malchik in the chair of torture,
while they flashed nasty bits of ultraviolence on the screen. Though not on the soundtrack, my brothers, the only sound being music. Then I noticed, in all my pain and sickness, what music it was that, like, cracked and boomed. It was Ludwig van. Ninth Symphony, Fourth Movement. Sin? What's all this about sin? That! Using Ludwig van like that, he did no harm to anyone! Beethoven just wrote music! Are you referring to the background score? Yes! You've heard Beethoven before? Yes! So you're keen on music? Yes! Can't be helped. Here's the punishment element, perhaps. Governor ought to be pleased. I'm sorry, Alex. This is for your own good. You'll have to bear with us for a while. But it's not fair! It's not fair I should feel ill when I hear lovely, lovely Ludwig van! You must take your chance, boy. The choice has been all yours. You needn't take it any further, son. You've proved to me that all this ultra-violence and killing is wrong. Wrong and terribly wrong. I've learned my lesson, sir. I see now what I've never seen before. I'm cured, praise God. You're not cured yet, boy. But sirs, missus, I see that it's wrong. It's wrong because it's like against society. It's wrong because everybody has the right to live and be happy without being told, chopped and knifed. No, boy. You really must leave it to us. And be cheerful about it. In less than a fortnight now, you will be a free man. No sé si estamos preparados para ver esta película. Yo no del todo. Esta película me sigue rebotando en la cabeza. Aún así, claro que la recomiendo. Aunque solo sea para pensar. Esta película termina, lo siento, voy a hacer spoiler, con el protagonista diciendo, ya estoy curado. ¿Pero qué quiere decir que ya está curado? ¿Que ya es una persona pacífica? O más bien lo contrario, que ya vuelve a ser el de antes. En fin, ahí está, ahí la tenéis. Hay muchos ejemplos, ¿no? Voy a saltar uno de ellos, muchos ejemplos de películas, de secuencias contrapuntísticas. Puede darse una película contrapuntística si el planteamiento lo permite. Es decir, el mismo 2001 de Kubrick tiene un personaje contrapuntístico como es el ordenador HAL 9000, a quien no vemos y que por tanto habla. Y que cuando habla estamos viendo otras cosas. O Her, de Spike Jonze, tiene un personaje que solo habla, que es la chica, el sistema operativo del cual se enamora el protagonista. La mayoría de secuencias de antología son contrapuntísticas. Por ejemplo, en Viridiana, de Luis Buñuel, la secuencia de los vagabundos montando una orgía está, si la recordáis, complementada con una música sacra, la música del Aleluya de Händel. Y es lógico que sea así porque el propietario anterior de esa casa era aficionado a ese tipo de música y los vagabundos, en pleno acto sacrílego, después de haberse burlado del cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, ponen esa música y montan una bacanal que acaba con sexo y con violación de la protagonista, con intento de violación y con asesinato, porque matan al violador. En fin, Buñuel tampoco se quedó corto. Esa otra secuencia que tal vez recordéis, que diríamos está en el podio. Lo que estoy diciendo es que se pelean en el podio hipotético del contrapunto.
en El Padrino primera parte, cuando Michael Corleone está prometiendo y jurando renunciar al mal y al demonio y ser una persona buena para su ahijado y tal, mientras tenemos esta secuencia en la iglesia, se están produciendo los asesinatos de 5 capos mafiosos contrarios a Michael Corleone. Es decir, y tenemos que la música de órgano de la iglesia monta sobre todos los asesinatos. Una maravilla de contrapunto, imagen, música. Bien, hay otra condición que maravilla y fascina al público de mi pueblo y del vuestro seguramente, que son las transiciones, las bellas transiciones. Me voy a saltar también una que tal vez teníamos prevista, pero estoy viendo que el tiempo se nos echa encima. Hay 2 que se pelean en el podio. Permitidme que utilice la cosa esta tan deportiva de los podios, pero bueno, hay que estar atento a lo que dice el mundo. Y el mundo dice, dos son las transiciones más bellas de la historia. Una es la del hueso, volvemos a Kubrick, lanzado por el homínido al aire, que cuando cae, por corte, cuidado, se transforma, entre comillas, en una nave espacial. Es una elipsis de millones de años. Una maravilla, porque tenemos lo que los americanos, que tienen palabritas para todo, llaman el match cut, un corte en continuidad. En este caso, la continuidad de movimiento y, en cierto modo, también de contenido, porque ese hueso ha servido para matar a un contrario y esa nave que aparece después disimuladamente tiene misiles, aunque los misiles no los vemos, solo los muy leídos, no como yo, a mí esto me lo han chivado, saben que esa nave en el fondo es una nave que podría ser si conviniera de guerra, pero lo que importa es la elipsis de los millones de años. Vamos a ver otra elipsis un poquito más enigmática por su belleza y porque está muy bien considerada y se pelea con la de Kubrick. Vamos a ver la de Lawrence de Arabia, en la que el protagonista, Lawrence, que antes de esa secuencia ha mostrado su resistencia al dolor, apaga una cerilla delante de Bryden, un alto oficial británico, y tenemos un paso al desierto, un paso que en este caso no son millones de años, son semanas como mucho, pero es de una gran belleza, con montaje. La película es de David Lean, el guion es de Michael Wilson, que fue un blacklisted y que no se pudo poner su nombre en los créditos hasta mucho después, y de Robert Bolt, que es el guionista habitual de David Lean, y montaje de Ann Coates, con Oscar el mejor montaje, Oscar, un montón de Oscars, todos los Oscars del mundo, excepto al protagonista, por desgracia, a Peter O'Toole. ¿Podemos ver esa transición de la cerilla al desierto de Lawrence de Arabia, por favor? Lawrence, only 2 kinds of creature get fun in the desert. Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. No, Dryden. It's going to be fun. It is recognized that you have a funny sense of fun.
En fin, una preciosidad. Estas transiciones, tanto la del hueso a la nave como esta, que están, digamos, en lo más alto, tienen que ser de guión. O sea, no se los puede inventar el montajista. La montajista, en este caso, puede decidir en qué momento corta el plano, de este plano más abierto al primer plano, y puede decidir si hay sonido encima del corte que va de la cerilla al desierto. ¿Lo hay o no lo hay? No lo voy a decir. Si queréis saberlo, os lo volvéis. No lo vamos a volver a ver ahora, pero bueno, esto está en YouTube. Echadle un ojo. Es una precisidad de corte. No hay movimiento del plano 1 al plano 2 en continuidad. Lo que hay es color, en todo caso, y una muy buena idea. Pasamos de lo muy pequeño a lo muy grande, y con un bello plano, con una salida del sol y la música de Maurice Jarre que aparece a partir de la salida de sol. Creo que, desde hace unos cuantos años que junto con mis alumnos estamos haciendo esquemas de largometrajes para valorar no solo guión, sino cuestiones de montaje. Podemos echar un vistazo al esquema de Lawrence de Arabia, ya que lo acabamos de ver. Si podemos echar un ojo a ese. Es una película de 3 horas y media, más o menos. Claro, la idea es ver como en plano cenital, un retrato de la película, para poder valorar, claro, Sí, a ver, esto es Lawrence de Arabia, a ver, lo comento mínimamente. Lo que acabamos de ver está en el minuto más o menos 14. En la línea horizontal están las duraciones la duración de la película, y la línea vertical es una especie de valoración de la emoción, teniendo en cuenta que esto es una interpretación. Esto es una interpretación de la estructura de la película. En este caso es una estructura complicada porque es una película de 3 horas. Esta transición que acabamos de ver, aquí lo pone, transición de la cerilla al desierto, minuto más o menos 14 o algo así, y se trata de ver cuáles son los actos. Hay actos en este guión, se pueden valorar. Se puede valorar también cuál es el estado de ánimo del protagonista, porque aquí, en la película seguimos al protagonista de punta a punta. Puede plantearse que a partir de los estados de ánimo sea un argumento de ascensión y caída. De hecho, tampoco vamos ahora a explicar la película, pero hay una máxima de guión que no se tiene por qué cumplir siempre, que dice: los momentos más bajos del protagonista pueden coincidir con los momentos de mayor interés de la película. Pero no tiene por qué ser siempre así. Hay momentos eufóricos que también son muy interesantes. Aquí en el momento de Aqaba, que es un momento brillante y extraordinario de la película, la toma de Aqaba, es un momento de gran, llamémosle, euforia del protagonista, sobre todo cuando le aclaman por haber conseguido lo que ha conseguido, pero resulta que momentos antes de la toma de Aqaba, el protagonista ha tenido que ejecutar a un amigo a quien había salvado la vida. La toma de Aqaba en la película es como si fuera... Bueno, aquí tenéis la división por actos. Acto 1, 48 minutos. Acto 2, 126. Acto 3, 42. Y algunas imágenes, en este caso, esto no solemos hacerlo, no suelo hacerlo, algunas imágenes del protagonista en distintos momentos. La toma de Aqaba es como una película dentro de la película, pero sí tenemos una especie de ascensión del protagonista desde el inicio hasta la toma de Aqaba, los atracos y demás, y después un bajón en el estado de ánimo del protagonista, que coincide también con momentos muy interesantes, y la transformación del personaje. El Lawrence, que es un héroe épico, casi poético, uno de esos ingleses que aman el desierto,
acaba convirtiéndose en un asesino enloquecido, en casi un psicópata. Después de una experiencia homosexual muy disimulada en la película, estamos en el año 62, 63, no se podía decir exactamente lo que estaba pasando, pero hoy entendemos que es un sometimiento homosexual, etc. Entonces, en el caso, en estos esquemas se trata de entender un poquito entender lo que está pasando, poner una sinopsis breve, en este caso lo tenéis arriba, trayectoria del militar Thomas Lawrence en Arabia durante la Primera Guerra Mundial a favor de los intereses árabes y británicos. A ver si se puede reducir la historia a 1, 2, 3 frases, es que es una historia clásica. En este caso hay una subhistoria. Lawrence, a través de su aventura, descubre el personaje cruel que lleva dentro. Bueno, es una manera también de verlo. Este tipo de esquemas creo que pueden ayudar a ver guión y montaje. Si podemos ver el de Parásitos, creo que lo tenéis por aquí. Es una película que posiblemente hayáis visto. Se llevó todos los Oscars, una película coreana que se llevó todos los Oscars y que tiene también una trayectoria de ascensión y caída de la familia pobre. Es una familia pobre que se infiltra en casa de unos ricos. Todo le sale bien, hasta que empieza la cosa a ir mal. En principio es comedia, pero tiene una serie de cambios de género, cosa insólita y muy poco habitual, pero de la comedia pasamos al drama, incluso al thriller, porque hay la muerte de la chica de la familia pobre, la muerte de la chica, o sea, de golpe y porrazo, ya no es comedia negra, ya es casi thriller, y finalmente melodrama. Está este esquema, espero haberlo enviado, si no tenemos más, no os preocupéis. Parásitos. Si no, no os preocupéis, tenemos otros esquemas. Creo que no. Muy bien, veamos en todo caso el de... Mis disculpas, puesto que le estoy pidiendo al compañero algo que tal vez no le he concedido, no lo he enviado. Tenemos el de 2001 o incluso 2001. Es una película extraña, casi experimental. Entonces está dividida de la manera que está dividida con los títulos en la misma película. O sea, El amanecer del hombre, La anomalía magnética de Tycho, La misión de Júpiter, que es como una película dentro de la película, la de Hal, y finalmente una parte totalmente psicodélica, que es el viaje hasta más allá del infinito. Lo que tenemos en la parte de abajo, esto que pone PSCC, estos cuadraditos de abajo, son los diálogos. Es muy importante analizar los diálogos para saber si están en plano secuencia, PS o C. C en este caso es la convención de plano contra plano. Normalmente si están en plano secuencia es cuando se les da menor importancia que cuando están en plano contra plano. Plano contra plano es convención C de plano contra plano, que es, bueno, tal vez una de las convenciones más importantes en la filmación y planificación y montaje de diálogos. En una película como esta nos damos cuenta de que no hay diálogos hasta el minuto 23-24. Entonces, ¿qué diablos está pasando en esta película para que no haya diálogos? Cuando no hay diálogos, cuando no se pueden especificar diálogos porque no los hay, es porque normalmente la película tiene un alto componente visual. La música está en rojo, entonces hay que ver si cuando no hay diálogos hay música o qué diablos está pasando. La idea es que tengamos, repito, un retrato lo más aproximado posible de cómo puede ser esta película y en todo caso, cuáles son los picos climáticos. Aquí hay un pico climático en la aparición de, digamos, ya lo veis, en el inicio, cuando tenemos la música de Así habló Zaratustra, el momento del asesinato, del homínido y de la transición, estamos también muy arriba,
y desde luego en la agonía y muerte de Hal, que es una de las grandes secuencias del audiovisual, de la antología del audiovisual, con un planteamiento brillante, con el ordenador retrocediendo hasta su infancia y cantando una canción de amor, una sencilla canción de amor a la persona que le está matando. Es brillante y vuelve a ser contrapuntístico, desde luego contrapuntístico por excelencia. Después tenemos todo el bloque final sin diálogos, o sea, qué sé yo, del minuto 113 al 145, bueno, tenemos media hora sin diálogos. Es una película muy, muy especial que desde luego está en la historia del cine inspirando y mandando. Muy bien. Quedan 15 minutos. Ah, bueno, sí, nada. Sí, si hay preguntas, creo que me he pasado del tiempo. Si alguien quiere preguntar, o adelante con las preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, pues seguimos. Seguimos. Tienes por ahí, ya que estábamos con Kubrick, el esquema de la naranja mecánica. Creo que lo he enviado. Ahora no tengo exactamente la... aquí tenemos la naranja mecánica. Claro, las películas clásicas suelen tener 3 actos. En este caso, la naranja mecánica también una película extraña. Hay una parte primera de ultraviolencia con todos los incidentes provocados por Alex y su grupo. Es una película con muchísima música. Como veis, la música está en rojo. Tenemos palizas, peleas, accidentes, una violación, sexo del protagonista con un par de chicas que se encuentra y después el asesinato de la mujer de los gatos. Toda esta primera parte ultraviolenta nos conduce al penal el protagonista tiene ensoñaciones violentas en las que está torturando a Jesucristo, nada menos. Se puede ser más malvado, que se imagina a sí mismo flagelando a Jesucristo en el momento del Calvario. Bueno, este individuo, esta maravilla de individuo, se somete al tratamiento ludovico de Ludwig Treatment o Experiment, no sé cómo lo llaman en inglés, que es lo que hemos visto, es parte de lo que hemos visto la segunda parte, la sesión segunda, y es convertido en sumiso. Entonces, es una película casi como un cuento moral. Todas las personas a las que había hecho daño, en la parte 3, se vengan de él, lo escarmientan, lo torturan, hasta el punto que él se suicida. Este es un momento también climático, un pico climático. Aquí abajo tenéis C3, VPS, los diálogos de la película. Y finalmente tenemos una parte en el hospital, una especie de... No es un anticlímax, es una parte cuarta, son 15 minutos más, en el que el personaje, llamémosle que resucita, no muere después de intentar el suicidio, se lanza por una ventana, es favorecido por un ambicioso ministro y vuelve a la violencia. Y finalmente tenemos ni más ni menos que el tema de Cantando bajo la lluvia, que ha utilizado para el final, montado sobre la música, los créditos montados sobre la música. Ese tema ha sido utilizado al principio cuando el protagonista está violando a la chica y va cantando esta famosísima canción de una película, de una Hollywood Fantasy, un musical, que no tiene nada que ver con la violencia. Está la anécdota de Kubrick preguntándole al actor, oye, ¿te sabes? ¿Crees que podías cantar alguna canción mientras estás golpeando? Y él, sí, Cantando bajo la lluvia. Y el Kubrick diciéndolo en auxiliar, consígueme los derechos. Y el auxiliar diciendo, pero Stanley, esto va a costar mucho dinero. Y Kubrick diciéndole, haz tu trabajo. Muy bien.
y hizo su trabajo, y ahí tenemos Cantando bajo la lluvia en esta película. Podemos poner, si no hay preguntas, cualquier otro de los esquemas y lo comentamos. He perdido un poco de vista los esquemas que os repartí, aunque en principio estaban todos relacionados con Lawrence de Arabia. No, este ya lo hemos visto. Sin tiempo para morir. Dios mío, vamos a hacer spoiler, pero sí, ¿qué le vamos a hacer? Aquel que no quiera saber cómo termina la película, que desconecte. Tenemos el argumento general de este James Bond último, un mecanismo letal, unos robots microscópicos que se introducen en el cuerpo como si fueran un virus. Ese mecanismo letal es aprovechado por el malvado Safin para dominar y destruir al mundo y para, de paso, matar a James Bond justo cuando éste se sabe padre de familia. Es una película también... es una película que se sale de las normas habituales de James Bond, que es ya sabéis, un agente con licencia para matar, muy cool, muy... que utiliza las mujeres, como Teseo utiliza a Ariadna, utiliza a las mujeres para conseguir sus objetivos desde el punto de vista de acción, pero después se las ha beneficiado antes. Digamos que hay un componente de machismo que hoy no es aceptable, y es como que se dieron cuenta de esta peculiaridad hacia el 2005, y desde que Daniel Craig ha interpretado el personaje, que James Bond se está enamorando de sus chicas. De hecho, en Casino Royale del 2005 se enamora de Vesper Lynd y muere en una famosa secuencia en Venecia. Y es aquí, en esta última entrega, hasta el momento, en la que James Bond, estando en el cementerio para rendir un homenaje más a la mujer de la que se enamoró, que empieza la secuencia de acción. Fundamentalmente lo que tenemos es cómo conseguir la eliminación de James Bond de una manera honorable y de una manera interesante. Claro, aquí se trata de transformar a James Bond ya definitivamente no solo en una persona enamorada, sino en padre de familia. No muere el agente normal y corriente en una acción heroica, sino que muere un padre de familia, muere cuando se sabe padre de familia, y en principio se sugiere su sustitución por una mujer afroamericana, un nuevo 007, sin que se establezca del todo que pueda ser la continuación. Yo creo que han querido probar a ver qué dice el mundo sobre la posibilidad de que la sustituta de James Bond sea mujer y afroamericana. Entonces, bueno, tenemos en concreto que hay dos prólogos con unos títulos de crédito que empiezan más tarde que nunca, en el minuto 23. Safin y la niña Madeleine. Ahí hay una transición muy bonita, no sé si habéis visto la película, pero tenemos una de esas transiciones por continuidad de forma. La niña Madeleine se está ahogando. Esto está en en los primeros minutos, minuto 5 o 6. La niña, minuto 5. La niña se está ahogando bajo el hielo. El malvado Safin la va a recoger y cortamos a Bond recogiendo a Madeleine como 30 años más tarde, que sale del agua. La niña se ha convertido en mujer y tal. Y a partir de aquí tenemos una primera secuencia de acción. Fundamentalmente el encargo de M se produce en el primer acto. Aquí tenemos unos antecedentes. Digamos que el encargo se repite 2 veces. Un amigo encarga a James Bond que recupere a un científico, Obruchev, que es el que ha conseguido este invento de los nanorobots. Interesante de los nanorobots porque es un virus en sí mismo, y estamos hablando de una película que se ha estrenado después de la pandemia. Estamos en la pandemia. Y esta película la hicieron antes de la pandemia. El guión es anterior. Por tanto, los guionistas han imaginado unos virus y después el mundo ha sufrido esos virus. No es lo mismo, pero estamos hablando de virus. Bueno, el caso es que hay un encargo que fracasa. Bond se va a Cuba, recuperan a Obruchev, pero vuelve a ser secuestrado por el malvado. En el acto 2
le vuelven a encargar lo mismo, que recupera a Obruchev. El protagonista vive un momento de felicidad con Madeleine y con su hija. Madeleine no le he dicho que es su hija verdadera, pero más o menos se intuye. Y tenemos un bloque tercero en la isla en el que el malvado Safin inocula el virus a Bond para que no pueda volver con su familia. Entonces Bond decide que quiere morir. Y tenemos un final con el duelo por la muerte de Bond y unos créditos finales. Muy bien. Entonces, el estado de ánimo de Bond está en azul y podemos volver a comprobar que los momentos más bajos, lo que los ingleses llaman lowest point, coincide con el highest tension, con la tensión más alta. Verdaderamente esto se da absolutamente en el bloque último. Toda la muerte de Bond lo tenemos a él en un estado muy depresivo, aún a pesar de las secuencias de acción, pero es interesante, es la parte más interesante de la película. Nuevamente los momentos en rojo son las partes con música y lo que no hay aquí es la especificación de diálogos. La especificación de diálogos que bueno, esto faltaría por hacer en este esquema. Creo que tenemos el del séptimo sello por ahí, de Bergman, para no estar hablando siempre de cine americano. Esta película de Bergman del año 57 que fue una auténtica... cerramos. Con este análisis cerramos, muy bien. Pues con nada, bueno, aquí lo tenemos muy rápidamente. Es una película en 3 actos, por mucho que sea de Bergman y que sea europea y sueca y demás. Es un cruzado que decide hacer una buena acción. Hay una auténtica contrarreloj, es decir, que decide hacer una buena acción antes de que la muerte se le lleve y consigue hacerla a favor de unos juglares, una familia que es la única que se salva de una muerte masiva de 6-7 personajes, una muerte creativa, muy bella. La muerte se lleva danzando, según una figura medieval, la muerte danzante se lleva a una serie de personajes. Pero bueno, son los 3 actos muy claros, todo eso está guionizado por Bergman, uno de los guionistas directores más importantes de la historia, junto con otros, junto con Woody Allen, junto con Federico Fellini, junto con Akira Kurosawa. Todos, acabo de citar unos cuantos guionistas directores. Se nos acaba el tiempo. Perfecto. Aquí estamos. Fin. Creo que yo al menos ahí estoy. Exacto, se nos acabó el tiempo, Joan. Muchísimas gracias por tu participación, por hacer este análisis, por conectarnos con todos estos detalles del montaje. Y lamentablemente, pues tenemos hasta las 1:30, entonces tenemos que cerrar hoy. Pero les recuerdo a quienes nos están viendo y a quienes quieran volver a consultar, revisar o compartir este conversatorio, que esta conferencia va a quedar montada en la plataforma Caja de Herramientas, donde encuentran esta y otras muchas conferencias sobre distintos temas para que las revisen, las visiten y las usen como su material de consulta y en sus procesos de formación. Bueno, antes de despedirnos y antes de cerrar, quiero hacer 3 recordatorios. El primero, que no olviden completar la encuesta de satisfacción y el registro de asistencia, que les dejamos el link en el chat, para que nos dejen sus opiniones, nos cuenten cómo les pareció la charla, qué otro tipo de temas les gustaría que tratáramos en el futuro, para así diseñar nuestros conversatorios y seguir trabajando pues con ustedes y para ustedes. Por otra parte, mañana vamos a tener el último conversatorio de este ciclo 2021 del FSD, Tengo una película, en alianza con la Maestría de Producción Audiovisual Creativa de la Universidad del Magdalena. Tendremos un conversatorio con 4 productoras de distintos países latinoamericanos, explorando sus modelos de producción, explorando su experiencia en la producción creativa. Y pues no lo olviden, conéctense mañana a las 4 y nos veremos en la última charla de este año. Y también, antes de cerrar, recordarles que está actualmente al aire la temporada Cinecrea hasta el 15 de diciembre. Tienen 40 títulos disponibles en la página proimagenescolombia.com/Cinecrea, o en las redes sociales de Proimágenes pueden encontrar los links para conectarse y ver tanto los eventos que hay presenciales como las muestras que hay
online para que no se lo pierdan, conecten con el cine nacional, vean todos esos cortos de los que siempre escuchamos, hablamos y nunca podemos ver. Bueno, ahora hay muchísimos ahí online para que aprovechen y vean mucho cine colombiano. Y no es más por ahora. Muchísimas gracias, Joan. Buena noche allá, que ya está tarde. Bueno, aquí es un poco más tarde todavía. No, muchas gracias, muchísimas gracias, Natalia, y todos los que habéis asistido a este acto. Muchísimas gracias. Gracias, que estés bien y bueno, hasta la próxima para todos. Hasta luego. Chao. El cine colombiano no es como cualquier cine, y verlo es ver lo propio, ver ideas, ver paisajes, ver regiones, es vernos. Nuestro cine nos acerca, nos cuenta historias de tradiciones y diversidades, refleja quiénes somos. La temporada Cinecrea Colombia es vernos en las pantallas, volver a vernos en las salas, vernos en otros, en las mujeres y las tradiciones, es vernos en el país y ser vistos. Temporada Cinecrea Colombia. Ver nos reúne.